Alejandro, ¿cómo le va? Martín Castro, Matías Lojo lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto conversar. Bueno, recién estábamos viendo las imágenes Sí. y lo contábamos al aire, tal cual lo estábamos viendo. Casi nuestra reflexión es similar a la suya. Cuestiones que no eran necesarias, por lo menos en este tipo de detenciones. ¿Cuál es su opinión con esa actitud? Bueno, lo primero es, nuestro equipo de abogados de la comisión estuvo con los trabajadores, con lo cual tenemos el relato que nos hicieron también. En ningún momento a los otros trabajadores, si bien hay 5, y uno de los videos es cuando detienen a uno, el que estaba solo. Claro. Son detenciones donde no se les argumenta por qué se les detiene, ni siquiera se les dice que es una detención ordenada por un juez. Actúan de civil y los meten en coches civiles, en coches particulares. Pero en Mosquera, perdón, eso sí. No se puede, no es legal. ¿Se puede actuar de civil? No, cuando la policía viene y actúa de civil y dice yo soy policía. Bueno, a menos que tengan una orden judicial para actuar de una manera que sería una visión de inteligencia ordenada por un juez. Ahora, ¿el juez ordenó que haya inteligencia sobre estos trabajadores? Es una decisión. ¿Por qué no les pidieron los documentos antes de detenerlos? O sea, ¿sabían quiénes eran? ¿Había entonces una inteligencia sobre los trabajadores? Porque hay un montón de cosas que se desprenden. Por supuesto que hay un elemento central que es la judicialización de la protesta. En vez de solucionarlo con mesa de diálogo, ¿no es cierto?, lo solucionan metiendo preso a los trabajadores que están ejerciendo un derecho y una obligación que tienen los delegados de negociar, de discutir, de protestar incluso cuando son vulnerados sus derechos. Esa es la cuestión de fondo. Ahora, hay otra cuestión de fondo, que es la forma ilegal de detención que llevaron adelante. Y si hubo inteligencia sobre los trabajadores, o el Ministerio de Justicia y Seguridad, o el juez Melazo, tienen que esclarecer el punto, porque estamos ante otro hecho ilegal. O sea que entonces, esto fue determinantemente un secuestro. Digamos, no porque se puede si es una decir forma un secuestro ilegal, porque la intención no fue un secuestro, no hay un hecho doloso que diga los querían secuestrar. La forma es una forma ilegal que se parece a un secuestro de la época de la dictadura, estoy diciendo, ¿no es cierto? No un secuestro de los ladrones o de secuestradores, estoy diciendo una práctica ilegal, ¿no es cierto?, de gente civil que no se reconocía, que agarraban a los trabajadores y los llevaban. Es muy parecido. Entonces, nunca hay que comparar la democracia con la dictadura. Yo lo comparo en el sentido del método que se está utilizando, por supuesto. Absolutamente entendible. Y entonces, hay una ilegalidad manifiesta que hay que discutir. Y quién esos que están filmados, la gente que los detuvo, tiene que, digamos, ser sometido a una investigación. También tiene que ser sometido a una investigación quien dio la orden de esta situación. Y un trasfondo que lo tendremos que ver, ¿qué es esto? Una provocación a los trabajadores. ¿Cómo se entiende determinada brutalidad, ¿no es cierto?, ante la situación de que los detienen, los abogados de ATE presentaron las descarcelaciones y todavía no apareció el juez que está a cargo, el doctor Melazo, que tendría que rápidamente ordenar la libertad y no llevar a una situación donde ahora van a ser trasladados o quieren ser trasladados a otro lugar. Esa es una gravedad importante que también hay que vincularlo a las irregularidades durante la detención. ¿Qué puede seguir ahora Mosquera en este sentido? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Lo primero que va a crecer es un enorme reclamo, que esperemos que el juez Melazo actúe con rapidez y después queda una investigación por saber qué ocurrió y quién ordenó. Me parece que esa es la parte que ¿Quién lo ordenó? También una cosa sobre, que ahí vi declaraciones de la directora general de escuelas, es un grave error, pero un gravísimo error, tratar de solucionar con detenciones o causas judiciales problemas gremiales. Entonces, cuando uno discute en la Argentina y el gobernador Scioli muchas veces sustenta la idea del diálogo, esto es la política contraria. Lo decíamos recién. Lo decíamos recién, Mosquera. Así es. Entonces, lo que tienen que dar el gobierno es marcha atrás con la presentación de la denuncia que hizo. Y sostener una política que los conflictos gremiales se arman con diálogo, con políticas públicas, con políticas de discusión, no digo sin discusión, pero sí por un camino. Esto es el camino contrario, parece una provocación a los trabajadores más que solucionar ningún problema. Hacía mucho que no veía una detención de estas características para con un sindicalista, para con alguien que de alguna manera está peleando por los derechos de los trabajadores. Hacía mucho tiempo que no veía con tanta violencia una detención de esta forma. ¿Usted, Mosquera? Igual yo creo que hay que unir algunas cosas. Yo creo que hay que enfrentar
la violencia institucional y las actitudes que se tienen de esto. Está la represión en Famatina, está la represión del otro día del Borda, está este cuadro de situación, está la policía que torturó a un compañero de trabajador de la Comisión Provincial por la Memoria. O sea, hay un grupo de situaciones que el Estado tiene que dar cuenta y las fuerzas democráticas tienen que dar cuenta que se tiene que terminar esta situación, porque si no, entran a registrarse. Este es un hecho grave, también hay que vincularlo a esas situaciones de cómo algunos gobiernos intentan solucionar el problema de los conflictos sociales. No es así. Digamos, cuando yo veo la imagen del el compañero de ATE detenido, ¿no es cierto? Y la idea de que está atrás de una orden judicial, aunque no se le diga, aunque se le detenga, aunque haya violencia sobre eso, la verdad tiene un parecido con la actuación de Macri en el Borda. Digamos, hay una ligazón en la forma. Se respaldan, dicen tener el respaldo para la justicia para formas ilegales de actuación frente a los trabajadores. Bueno, este es un tema preocupante. Bueno, ahora habrá que ver qué pasa, porque mientras usted nos está contando, Mosquera, en su relato, y entendible, por cierto, nosotros vamos poniendo las imágenes de esta detención. Absolutamente ilegal. Hasta lo suben a un auto que nadie sabe si es de la policía, no es de la policía. Son 4 personajes que atrapan a alguien y se lo llevan sin mediar ninguna conversación. Sí, así es. Ni mostrándole ninguna orden de detención. Pero absolutamente, entonces, así como se lo pueden haber llevado a una comisaría, se lo podrían haber llevado a un cañaveral, Mosquera. Así es, y además a los otros 4 no le dicen a dónde lo llevan. Cuando esos 4 dirigentes sindicales, delegados sindicales, salían de una reunión, ¿no es cierto?, donde estaban reclamando subsidio para los trabajadores que habían participado, que habían sido víctimas de inundación. Un contrasentido, la verdad. Absolutamente. Un contrasentido. Que la duda es, los estaban esperando en la puerta de donde estaban reunidos. ¿Alguien llamó para avisarle a ese grupo de civiles policiales? Para policial, bueno, no sé. Exactamente, estas son las dudas que habrá que esclarecer y que el gobierno y el juez Melazo tendrán que esclarecer. Mosquera ha sido muy amable, le agradecemos por su relato.